Bienvenidos a esta nueva semana de Espacio Literario. Esta semana nos vamos a embarcar en un nuevo cuento literario que nos llevará a descubrir cómo la literatura nos transporta a mundos y realidades muy cercanas. Y aquí estoy con mi querida Trini Siles y Viviana Masobrio en este nuevo programa de esta nueva semana. ¿Qué nos trae Trini? Adelante. Muy bien, gracias Cecilia. ¿Cómo están, Vivi, amigas y radio escuchas? Hoy voy a volver a un autor que vimos hace unas semanas. Se trata de Carlos Cerda y esta vez con otra antología de cuentos que se llama Escrito con él. El cuento de hoy se llama Perro Badminton. Berlín, Alexanderplatz. A las 8 en punto de la noche irrumpió en la pantalla el Estadio Santiago Bernabéu, iluminado y ruidoso como una fiesta. Decidí entonces tomar el toro por las astas y fui a la puerta porque la estaban tocando. Ahí estaba Ingrid, cariñosa en el beso, decidida en la reiteración de lo que empezaba a ser su hábito: sacarse los zapatos, colgar su chaqueta, avanzar descalza al extremo del sofá que parece preferir y tenderse allí. Entonces no tenía más salida que explicarle lo inexplicable. Si quieres, nos juntamos después del partido, le digo, tratando de ocultar mi inseguridad en un alemán mucho peor del que soy capaz. Me acerco buscando la forma de hacerle entender que esta noche quiero estar solo. Mientras me acaricia la cabeza, le digo: es mejor que te vayas ahora. Necesito estar solo. Ahora voy realmente sorprendido hasta la puerta y antes de que haya terminado de abrirla, irrumpe Carmen como un ventarrón. Al verme con los zapatos de Ingrid en la mano, me hace un gesto cómplice. Se disculpa. Carmen, hincada junto al estante de los libros, busca en unas cajas repletas de papeles y fotografías el certificado de nacimiento de Andresito. Me cuenta que el lunes le darán en Berlín Occidental un pasaporte sin L. En un mes estará de nuevo en Chile. Está excitada por la certeza del retorno. Habrá un colegio alemán para Andresito. Así el niño no olvidará el idioma que le puede servir. Al comienzo vivirán con los padres de Mario, que tienen una casa grande en la cisterna. Mario podrá conseguir algo en una agencia de publicidad y ella quizás traducciones. Así de a poco se las irán arreglando. El cónsul, le dice ella, los llamó esa mañana para decirle que estaban listos los pasaportes. Carmen me pide también algunas fotos. Quiere esa en que estamos en la playa de Warnemund. Guardan en un sobre el certificado y las fotos y se sienta junto a mí. Le sirvo vino y enciendo su cigarrillo. Antes que nos vayamos, me dice de nuevo, tienes que venir a comer con nosotros. Te haré empanadas. Si esto dura, Andresito puede venir a verte un verano. Estás raro, Andrés. Le cuento que la noche anterior había vuelto a soñar con el estadio y que había estado todo el día pensando en el viejo. Los fines de semana eran una interminable maratón de partidos y goles. Los sábados nos saltábamos el almuerzo, pues llegábamos a casa pasado el mediodía. El paquete que mi madre liaba contenía sándwiches de arrollado con ají de color para mi padre. No faltaban los tutos de pollo y un par de huevos duros. Una chispa de abundancia en la severa monotonía de nuestra pobreza. También el estadio era pobretón y estaba situado en el corazón de un barrio triste en el que se amontonaban la morgue, la casa de orates, un hospital interminable y al final de la avenida La Paz, el cementerio general.
Los bares de mala muerte que los rodeaban eran típicos. Yo era niño entonces y no podía entrar en esos bares. Esperaba a mi padre en la calle mirando las portadas de los números viejos de la revista Estadio. El viejo me compraba una visera con la insignia del Ferro Badminton y algunos números para la rifa de una pelota que yo veía brillar como un pez en el fondo de una malla. Cuando llovía, nos protegíamos con el mismo paraguas. Y entonces yo me arrimaba lo más posible para sentir el olor de mi padre. Nos íbamos despacito de vuelta a casa, apenados como la bruma de la tarde con el tranco de los rezagados que de nuevo iban llenando los bares de la cuadra para enfrascarse en discusiones interminables sobre el gol. Cuando llegábamos a casa, empapados y sin dinero, porque al viejo además se le ocurría hacer apuestas, mi madre me metía en la tina caliente y yo descubría a través del vaho sin olor que sus ojos llorosos eran el regalo de otra ternura. El prólogo de los domingos era siempre el mismo. Almorzábamos temprano y a las 12 en punto partíamos al programa doble del Estadio Nacional. El barrio parecía idéntico, pero la casa se fue llenando de goteras. Llegó el Mundial del 62 y fuimos al Nacional con mi padre a ver el partido contra Yugoslavia. Votamos por Frei el 64 y también los tres participamos en la Marcha de la Patria Joven. Me transformé en un hincha de la U y en un escrutador eximio en las trasnochadas elecciones de la fecha. De tanto coincidir en la liebre Macul Cerrillos, terminamos conociéndonos con Carmen. Mi padre siguió creyendo en la patria joven y yo colgué en mi pieza el emblema del Mapu. Marchamos, marchamos hasta el Parque Cousiño. Pasó mi padre la noche el 4 de septiembre del 70 y acordándonos del discurso de Allende desde los balcones de la Federación de Estudiantes y el asesinato del general Schneider. Entré un día al liceo y bailé en toda la Alameda. Entré convertido en profesor de historia y geografía. Un domingo vi a mi viejo en el Estadio Nacional, más triste que en todas nuestras tardes derrotadas. Los presos estábamos desde temprano arropados con mantas en la galería. También estábamos mirando una transmisión de fútbol en la tarde en que nuestros familiares ya en la embajada vinieron a despedirnos. Habíamos retirado los sacos de dormir del salón de la embajada y engalonado el lugar como para si fuera una fiesta. La mujer del embajador encargó 20 docenas de pasteles. El oficial de guardia había concedido una visita de 1 hora y por una sola vez en vista de que viajaríamos al día siguiente. Mi padre me entregó una maleta que los carabineros habían revisado cuidadosamente a la entrada y mi madre me entregó un álbum de fotografías amarillentas. Mi madre hacía unos esfuerzos desesperados para disimular su desconsuelo, vigilada por el viejo que de tanto en tanto dirigía su mirada experta hacia la transmisión. Es más, miraba con asombro los rostros conocidos de senadores y ministros que compartían conmigo ese privilegio incomprensible. Tienes que abrigarte bien, me dijo, y prometió tejerme un pullover grueso y una bufanda. Hemos sabido que Carmen está bien, dijo mi padre. Y este otro final. Carmen apaga el cigarrillo y mira el reloj. Mario la está esperando. Le prometió estar en la casa cuando terminara el partido. La acompañó hasta la puerta y antes de irse
Me tomó la mano y me besó con ternura. Luego la vi alejarse por el largo corredor, detenerse frente a los ascensores, partir. En la pantalla la repetición de una posibilidad perdida. Voy a la cocina, saco del refrigerador una botella de vodka. El pitazo final y la euforia de los nuevos campeones. Voy al balcón. La Alexanderplatz es un paisaje de cemento abandonado. En la esquina, Carmen espera el bus 57. ¿Cómo se las arreglará el viejo con las goteras? Lo veo poniéndose el abrigo y la gorra y luego caminando por mi calle llena de niños y de perros. Lo imagino en la plaza del estadio mirando el esqueleto silencioso de Santa Laura, las galerías desiertas bajo el sol frío de la tarde. Aquí es de noche, viejo. Hace calor, es verano. Apago todas las luces. Mañana le voy a escribir. Te contaré que Carmen regresa. Le diré que va a conocer a Andresito, que ya cumplió los 10. Ahora tendrá un compañero para el estadio. Y aunque ya no esté la vieja, para hacerles el paquete de los sábados, lo imagino comprando banderines y vísceras. Cuando gritan, ¡fuerza, fuerza, muchachos! Así termina el cuento. La verdad que en este minuto me corren hilitos de emoción con este cuento, porque es espectacular. Y si bien no he podido leérselos enteros, he tenido que ir sobrevolándolo, bueno, creo que podemos hacernos una idea muy clara de hacia dónde va el cuento. Antes de pasarle la palabra al tiro a Viri, quiero pensar con ustedes para que se vayan haciendo una idea cómo este cuento va saltando de una época en otra, pero el lector perfectamente une los contextos a los que se va refiriendo. Muy bien, Vivi, te dejo a ti entonces la palabra. Gracias, Trini. Hola a todos. Sí, es un cuento de mucha evocación, ¿no? De mucho impacto emocional, lleno de recuerdos y sobre todo que son recuerdos comunes, digamos, las represiones, los presos políticos, ¿no? O sea, si bien esto está ambientado en Chile, a mí como argentina que hemos tenido, por desgracia, muchas similitudes en ese sentido. Me hizo evocar muchas cosas. Y es un cuento de vocación de infancia, de vocación de edad madura, de futuro, de esperanza, es decir, por eso es un cuento que conmueve. No, no puede dejar de conmover desde ningún punto de vista. No importa, creo que ni siquiera de qué lado esté uno ideológicamente parado, siempre conmueve, conmueve, porque además es un pedazo de historia, y eso fue lo que a mí más me impresionó, porque desde los títulos Carlos Cerda nos invita a saber más, en este caso, de la historia chilena, a través de cosas muy sutiles. Es decir, yo había leído el cuento para un taller literario y recordaba que Ferro Badminton era un club de fútbol, pero también puede hacer pensar en una ciudad, ¿no? En otra cosa. Y es muy interesante porque es justamente un club de fútbol que se fundó en 1950 por la fusión de otros dos clubes, Unión Ferroviaria y Badminton. Y al separarse, en el año 1969, desaparece este Ferro Badminton, pero igual ha dejado una huella muy profunda en don Carlos Cerda. Pero creo que lo más impactante es el título del libro, escrito con L. Yo empecé a darle vueltas y no me acordaba, por eso cuando volví a leer el cuento me ubiqué, que en un momento dice que a Carmen le van a entregar un pasaporte sin L. Bueno, entonces, ¿qué será este bendito pasaporte con L? Por suerte hoy contamos con internet, empecé a buscar y esa famosa L, ¿no? Significaba que aparece en pasaportes extendidos en 1975 en Chile, significa limitado para circular. O sea, la persona que tenía un pasaporte con esa letra no podía ingresar ni salir de Chile, o sea, estaba circunscripto. Y además
las personas que tenían ese tipo de pasaporte estaban inscriptas en listas. Supongo que acá se habrán llamado igual, en mi país se llamaban listas negras, ¿no? Y acá se habrán llamado similar. Eran las listas de aquellos que por algún motivo, en algunos casos nunca llegó a saberse por qué realmente en Argentina llegaron a detenerse y a torturarse niños que eran Boy Scouts. Imagínense por la edad. Yo no estoy poniéndome ni de un lado ni del otro, ¿no? Porque siempre se dice que hubo excesos, por lo menos en mi país, que hubo excesos de ambos lados. Pero quiero decir que esas cosas y ¿cómo decir? Todo límite, ¿no? Fíjese la palabra limitado. Todo límite a la libertad es bastante, es muy cuestionable. Que mientras mi libertad no dañe la del otro, bueno, creo que está todo bien, ¿no? Por eso hablamos de derechos y deberes, que últimamente nos olvidamos un poquito de los deberes y nos acordamos más de los derechos. No sé, Ceci, si puedo compartir directamente o vas a compartirme vos, Adelante. porque yo quería mostrarles el, la imagen. ¿Se ve bien? Ahora, ahí la vamos, ahí está la imagen. Ahí está. Si ustedes se fijan, este es un pasaporte, que es la foto de un pasaporte, lógicamente, que está en el Museo de la Memoria en Chile. Por eso, como yo les decía a las chicas antes de comenzar, yo lo tomé como proveniente de una autoridad, ¿no? Nos está informando una institución chilena que tiene un peso y que ha tratado de recomponer o mantener la historia viva, que es el esfuerzo que hacen la mayoría de nuestros países. Y si ustedes, no sé si se llega a ver, yo por lo menos lo veo con bastante claridad, en la parte superior, debajo del caladito de los números, dice pasaporte número 54-78 y entre comillas L. Agregado puntualmente a mano, ¿no? O sea, sin mucha historia, ¿no? No es un sello, sino simplemente agregado a mano. Y creo que es muy fuerte la imagen, porque a mí me recordaba en otras épocas que la marca se ponía en el cuerpo de la persona, ¿no? Cuando tal vez, o los números grabados, tatuados, de prisioneros de guerra, o prisioneros políticos. Yo digo, en este caso, bueno, no se llegaba a esos extremos, pero sí quedaba ese pasaporte marcado, no sabemos muy bien, parece que, voy a dejar de compartir para que sigamos conversando, eh, no sabemos bien cuánto duró, pero sí sabemos por lo que nos cuenta en la historia de Ferro Badminton que la, Carmen, en este caso la esposa de Andrés, el protagonista del cuento, va a recibir del consulado alemán un pasaporte sin L. O sea, como que el estigma, ¿no? Esa etiqueta, ese rótulo que la discriminaba, va a salir de su documento de identidad y va a dejar de lesionar su propia identidad. Entonces le va a permitir trasladarse. Eh, el título del cuento, bueno, como ya les decía, proviene de esta fusión de Unión Ferroviaria y Badminton, que tanto a mí me conmovió, además de por todo lo histórico, político, porque, bueno, ustedes saben que en Argentina el fútbol es una marca de fábrica, y recordaba la pasión de mis hijos de chicos, uno más que otro, por el club de sus amores. Y les voy a contar algo muy, muy simple, pero como, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, mi papá era de Boca, mi hermano era de Boca, iban juntos a la cancha como a esta pareja de papá e hijo, y cuando perdía Boca, mi hermano volvía con unas temperaturas que volaba. Así que cuando ganaba Boca, fresquito como una lechuga, y cuando perdía Boca, derecho a la cama, con paños fríos a tratar de bajar esa fiebre. Entonces, la pasión futbolera, y además en el cuento, ahora después yo lo voy a comentar un poco, cómo la pasión futbolera une a pesar de la distancia, porque esta evocación que hace Carlos Cerda es muy interesante, va uniendo hitos de la historia de Chile y va uniendo a papá y a hijo
a la distancia a través de hitos en la historia del fútbol. Que nos guste o no nos guste, es pasión de multitudes y convoca y une a la gente. Si no, recordemos lo que fue el último campeonato mundial y en otros países, en otros momentos, cuando salen campeones. Así que bueno, los dejo con Ceci para no extenderme más y después seguimos conversando un poco. Gracias, Viri, por ese tremendo aporte del pasaporte, porque yo creo que no todos tenemos acceso, o no todos hemos ido al museo, la verdad que es fantástico el aporte. Y yo había encontrado algo muy pequeñito que el L significaba que era de izquierda y habían limitaciones, pero no encontré el pasaporte, no se me ocurrió tampoco, así que te agradezco el aporte porque todos hoy día vamos a tener, gracias a la imagen que nos diste a conocer, es algo que está disponible para todas las personas, los chilenos y extranjeros, para que vayan al museo y lo vean. La verdad que, para empezar, yo no tenía idea que existía ese pasaporte. Porque yo, en realidad, siempre notando los símbolos y eh, mitos, conflictos, el símbolo del estadio es muy importante porque lo une en alegría, en tristeza, en melancolía. El estadio simboliza la alegría, el papá, que los dos van al estadio, la mamá, esa conexión pequeña que tiene con la mamá del sándwich empaquetado en un papel azul. Lo nombra dos veces. La tristeza y la melancolía, la nostalgia, porque obviamente después él, por su militancia, en el mismo estadio que participó con su padre, estaba preso. Y ahí él vio a su padre con otra cara, igual que su mamá. Nombra muchas veces en el cuento, necesito estar solo, quiero estar solo, pero él no se lo comunica a nadie. Es algo que él lo necesita y qué importante es la reflexión acá en esta frase. Y lo que quiere decirnos Carlos Cerda es decirle a los demás, mira, quiero estar solo por esto, tan simple. No se habría enojado a la polola, porque la polola aparentemente se fue de la casa porque le pidió el cepillo de dientes de vuelta, pero si él hubiera sido el protagonista, le hubiera dicho, sabes, que necesito estar solo para estar conectado con mi papá al mismo tiempo, porque mi papá en Chile está viendo el mismo partido que yo. Entonces necesito esta conexión humana con mi papá. Pero no se lo dijo. Cuando llega Carmen, su primera mujer también, le pasa exactamente lo mismo, pero me da la sensación de que ella, como estuvo casada, entiende bastante la situación, ¿cierto? Pero aquí en el primer párrafo ya hay una pérdida sentimental, pero como que él lo deja pasar, lo deja ir porque es muy fuerte su relación con su padre en ese minuto. Ese era un encuentro esperado con sus viejos, los que somos extranjeros y hemos vivido afuera, en el caso de Vivi que vive afuera, en el caso de Trini que también nació, tiene descendencia. Los que hemos vivido afuera sabemos estas conexiones, lo importante que son. Y agradezco al autor que habla de la revista Estadio, porque, perdonen que diga una referencia personal, mi abuelo con su jubilación se la mandaba a mi hermano todos los meses. El sacrificio en esa época, del año 73, 74, 75, mandar una revista al extranjero todos los meses era plata. Pero él lo hacía para que, fíjense que cómo mi abuelo se conectaba con mi hermano. No sé si mi hermano, siendo tan joven, logró ver esa conexión, ese sacrificio. Lo encontré genial que me haya recordado eso. Soñaba con su papá, la revista está ahí. Qué bonito cuando él dice, me arrimaba a mi papá para sentir su olor de padre. Y él todavía puede sentir ese olor. Como dice Trina, como que nos dio escalofríos porque realmente el autor logra transmitirnos esa sensación del olor de su madre, de los ojos medio llorosos. Y él hoy día, no sé si en ese momento cuando él era niño, logró captar ya la ternura de su madre cuando lo tiraba a la bañera, obviamente porque entre que, no sé si la mamá se angustiaba porque el papá ya llegaba sin plata, ¿cierto? Entonces por las apuestas, la entrada al bar. Eh,
inclusive en la embajada, el papá miraba la transmisión del fútbol, era algo que lo dislocaba. Como dice Vivi, es una pasión que nos lleva a todos juntos. Y obviamente su madre muere, que lo dice al final. No sabemos de qué murió, obviamente más joven. Y los otros símbolos que yo vi que era conflicto interno, político, histórico, soledad, nostalgia, y los mecanismos como él enfrenta todas estas cosas. Bueno, y su anhelo de conexión que él malamente le comunica a sus parejas. Así que eso, adelante Trini, ¿qué otra cosita nos quieres contar? Nos dicen las potifrunsis, es verdad, ¿no? Pero Vivi, ¿no me dirás cómo la Ceci hoy día desarrolla profundamente la interpretación de los símbolos, de los signos? Me encanta, Perfecto, Ceci, me encanta que perfecto. te hayas atrevido. Así que bien, yo quiero también subir una imagen, ¿puedo? Sí, adelante. Entonces, a propósito de la explicación que alcanzó a dar Vivi del título, a ver, ahí, lo tenemos con nosotros, sí. En el libro, y esto no se los envié a ustedes dos, casi como una trampita que yo me dejé para mí, porque efectivamente la explicación que nos dio Vivi sobre el título es tal cual, ¿no? Sin embargo, el libro también se llama Escrito con L, y antes del prólogo eh, hay, está puesto en forma casi voluntaria este poema de Gonzalo Rojas. No lo voy a leer entero, simplemente el espacio donde está destacado. Y tiene mucho significado porque esa L que en el fondo era listado, o como lo había explicado Vivi, Gonzalo Rojas, que bueno, también, no sé si él estuvo exiliado, pero conoció perfectamente el sentido del exilio. Escribe este poema maravilloso, pero donde él recoge simplemente estos versos que aparecen aquí, esta estrofa. Mucha lectura envejece la imaginación, del ojo suelta todas las abejas, pero mata el zumbido de lo invisible. Acaba no tanto con la L de la famosa lucidez, sino con esa otra L de la libertad, de la locura, que ilumina lo hondo de lo lúgubre. Lambda, loca, luciérnaga, antes del fósforo, mucho antes del latido del logos. Fantástico, ¿no? Porque eso quiere Gonzalo Rojas apoyar, proteger incluso a los exiliados con este otro sentido que le pueden dar a su pasaporte y a su identidad. Aquí les muestro a Carlos Cerda que él, muy tristemente se fue con 59 años. Él estuvo efectivamente exiliado por el papel que desempeñó también en su vida universitaria, porque él era presidente de la FECH en su momento, era un activista político, era del Partido Comunista y se lo conocía. Por tanto, cuando se produjo el golpe militar, él tuvo que salir corriendo. Primero se llegó a Colombia y después, bueno, radicó muchos años en Alemania. Y tengo la impresión de que el cuento que leímos es también autobiográfico, porque son muchos los aspectos que él narra, que naturalmente los vivió en su infancia, como es, bueno, la experiencia que leímos en el cuento pasado del juego de bolitas en el barrio, pero son todas las evidencias de lugares de Santiago. En el cuento anterior también aparecía la cisterna, pero aquí, bueno, nos encontramos con la nostalgia, con el viaje a la nostalgia de Carlos Cerda hacia su pasado, ¿no? Y en el que recuerda el Estadio Nacional que, bueno, fue la atmósfera donde primero él gozó y después bueno, sufrió el exilio, ¿no? Ese fue el punto de partida. Pero a través de estos viajes que logra hacer
Carlos Cerda a través del tiempo, con esos flashbacks en que va recordando su infancia y su vida familiar, bueno, él nos hace reaccionar a nosotros también con sus recuerdos, porque todos vivimos esa época. Quiero mostrarles, bueno, lo que él alcanzó a escribir, que no dejó de ser, ¿no? En un inicio, él, claro, escribió algunos ensayos más políticos, después se dedicó también a teatralizar la obra de Donoso. Eran muy amigos, de hecho, él participó al inicio en sus talleres, pero después ya cobró vida propia, pero alcanzó a escribir muchísimo. Y hay 3 libros que forman parte de una trilogía relacionada un poco, bueno, también con el exilio, que es Primer Tiempo, Una casa vacía y Sombras que caminan. Pero como verán abajo, también está escrito con L, que se publicó el año 2001. Tiene 8 cuentos y efectivamente viene en el libro un prólogo muy interesante de Antonio Skármeta. Y como verán ahí está el cuento, que Vivi quizás tú sepas, pero aparece así al inicio, 505 o Ferro Badminton. Y alcanzó finalmente a publicar El espíritu de las leyes. No, esta fue una publicación póstuma, la del espíritu de las leyes. Pero hay mucho que decir de este hombre, sí, muchísimo, porque creo que aportó en la narrativa nacional una prosa maravillosa. Y este cuento que a mí, la verdad, me sensibilizó y me emociona muchísimo. Y tal como tú dijiste, Cecilia, está lleno de vacíos muy simbólicos. Y simplemente quiero terminar refiriéndome un poco a la estructura, ¿no? Porque está el cuento organizado de acuerdo a los viajes que hace a su infancia y que los va dividiendo a lo largo del cuento. Pero tal como lo dijiste tú también, Ceci, aparece una mujer que es alemana, pero que no va a entender lo que él está sufriendo cuando ya sabe que le queda un mes de convivencia con su hijo, a quien lo va a seguir viendo, pero también con su ex mujer, con quien tiene una relación muy civilizada, incluso amistosa. Está triste y entonces no necesita tener a la mujer alemana que no representa nada. Curiosamente, casi mágicamente, llega su ex mujer y es ella la que lo acompaña en ese momento tan nostálgico que es recordar su vida familiar en Chile, porque ella también presenció esa vida. Y entonces comienza a recordar a su padre y da cuenta de su historia personal en el exilio, ¿no? Y de cómo fue ese proceso, el inicio de su viaje al exilio y después, y antes, bueno, también la despedida con sus padres, que es tan linda, ¿no? Y bueno, esa mujer que vuelve a aparecer al final del cuento, la ve irse. Y en el fondo cierra entonces ese capítulo con esa mujer. Es precioso este cuento, lleno de un contenido, em, sobre todo evocador, como decía Vivi, ¿no? Porque finalmente está feliz dentro de lo que cabe, porque su hijo va a conocer al abuelo, va a conocer parte de la historia de su propio padre. Y eso lo deja más contento, pero obviamente que con una botellita de vodka al lado para poder superar esa instancia, ¿no? Muy bien, yo dejo hasta aquí mi opinión y nuevamente le cedo el papel a Vivi. Gracias, Trini. Sí, yo les quería acercar algunas ideas. Justamente este libro se presentó como obra póstuma. Ya había fallecido Carlos Cerda cuando se hizo la presentación en la Feria del Libro. Y allí estuvo presente su viuda Mariana Herrera, y lo que nos da también una pista sobre lo autobiográfico, porque hacia el final él dice, a Mariana le voy a escribir, y Mariana fue su mujer y hasta su muerte. Eh, donde ella, en esa reunión, ella agradece muchísimo la presencia de personas
de muchas personas importantes, y si queremos decir, en todo sentido, ¿no? Y hace una evocación respecto a su marido. Pero yo quería compartirles, vos mencionaste justamente a Skármeta y el prólogo de Skármeta. Ellos fueron muy amigos y compartieron el exilio de un lado y del otro del muro de Berlín. Cosa interesante, ¿no? Como para tener en cuenta. Y hay una parte del prólogo que a mí me impactó mucho porque dice, Skármeta dice, esta obra tiene como tema el exilio en Europa y cada uno de estos cuentos posee una peculiar perfección, la cual se adecua a la atmósfera que acompaña a cada exiliado, tal como las auras que nimban la cabeza de los santos. Em, Me parece, hablábamos de conmovernos y de sentir un escalofrío, y bueno, y estas palabras de Skármeta también nos lo acercan, tanta gente que ha vivido el exilio por distintas razones, ¿no? Algunos eh, razones políticas, otros en lo que se llama el autoexilio, porque ya uno se siente muy incómodo en su propio país, pero también refiriéndome un poco a la escritura de Cerda, a mí me gustaría rescatar algunas frases eh, que hablan de su prosa, ¿no? Y de su manera de expresarse. Y cuando se refiere a Carmen, por ejemplo, que está hincada buscando esa documentación que necesita para poder refrendar su partida, dice esa manera de perderse en lo que hace, indefensa como un niño entre sus juguetes. Y acá aparece una vez más la ternura, esta vez la ternura mirando a su ex esposa, a pesar de estar separados, a pesar de que se va a ir con su hijo, evidentemente han podido mantener una camaradería, han podido mantener una relación. Y decía tercera referencia a la ternura, porque primero habla de esa ternura más bien dura, más bien fría del papá, tomándole la mano cuando había un gol, ¿no? Esa forma que tienen los hombres de expresar la ternura, y por otro lado la ternura de la mamá con los ojos llorosos cuando volvía muerto de frío, eh, de, de- de ver el partido. También me impresionó, refiriéndonos a las descripciones, cuando habla del barrio, el barrio de la morgue, del hospicio de Orates, que terminaba en el cementerio. O sea, agrega a toda la oscuridad por la pobreza del barrio estos lugares icónicos, ¿no? Pero no por su belleza o por su alegría, sino por su tristeza o por su oscuridad, y que contrastan con la alegría del partido de fútbol, ¿no? Eso me pareció como para rescatar, porque tiene mucha fuerza el fondo de este cuento. Entonces nos atrapa de inmediato, dar explicaciones, pero también tiene mucha potencia el modo en que está escrito, la forma. Y en un momento deja de ser tan poético y dice, era un barrio de mierda, pero era nuestro barrio. Y esto de la pertenencia, yo no sé ustedes, pero yo le he dicho, no sé si referido al barrio o a otras cosas, pero esta frase la decimos mucho en mi país, como que lo que es de uno, a pesar de que sea feo, sea malo, sea pobre, tiene, es muy importante, porque es de uno. Y aquí es algo que se repite a lo largo de todo el cuento, ¿no? El tema de la identidad, el tema de la pertenencia, el tema de lo nuestro, el tema de lo ajeno. Y a mí lo que me impactó, aunque sé que estoy en algún punto repitiendo, es esa posibilidad del encuentro en tiempo y espacio a lo largo de los distintos mundiales de fútbol, que él lo va como señalando. Y otra cosa, a mí como amante de la historia, cuando señala hitos en la historia de Chile y en la historia de América, porque, por ejemplo, habla de la masacre de El Salvador, que fue una masacre de obreros, como también en tantos otros países latinoamericanos, en este caso fue en Chile, refiere a la muerte de Che Guevara, es decir, como hay un párrafo bastante extenso que
refiere todo a hitos de la historia, que me parece muy interesante para aquel que no conoce la historia americana o la historia específica de nuestros países, que creo que es una invitación como a ponete a averiguar, fíjate qué pasó. Nosotros, los del tercer mundo, los desarrapados, también vivimos cosas muy duras y cosas muy tristes, y sin embargo, aquí estamos sobreviviendo. Así que creo que desde el más allá, Carlos Cerda nos está dejando siempre un mensaje de esperanza, un mensaje de revalorización de lo bueno, de los afectos de la infancia, de lo compartido, de la amistad, del apoyo. Y creo que eso, más allá de todo su valor literario, le da un gran valor como ser humano que, como dice mi profesor que estuvo hace unas clases, hace unos programas acá, el rol del escritor como revelador social, como informador, como aquel que nos invita a revisar qué pasó o qué pasa a lo largo de la historia, a lo largo de la vida social, a lo largo del tiempo. Y nos enseñan siempre un montón. Así que gracias, Carlos Cerda, gracias, Trini, por haberlo elegido y gracias, Ceci, por acompañarnos. Un abrazo y ojalá lo lean porque está muy bueno. Sí, Vivi, te pasaste toda la información. Yo creo que yo voy a volver a leer, a escuchar este video porque harta información. La verdad que Carlos Cerda en 5 hojas, en un cuento, nos hace viajar por su vida hasta de niño hasta adulto. Y el cuento concluye con la imagen del narrador que ve a su padre en el estadio conectando con el pasado de ellos dos y el presente de ahora. Y la reflexión sobre la soledad y la conexión, que es un cierre significativo para mí en el cuento. La verdad que un cuento importante, un cuento que fue parte de la realidad nuestra en Chile, siendo, no importa de qué partido político, pero es un cuento narrado, como dice el Trini, de una autobiografía de Carlos Cerda. Me gustó mucho porque, bueno, es nuestra historia. Y los símbolos, el más importante del estadio, la botella de vino, los zapatos de la alemana que decía Trini, la chaqueta de Ingrid, cómo se la va sacando. Yo me imaginé todo eso, ponte los zapatos, sácate los zapatos y te paso los zapatos. Cuando él le pasó los zapatos a ella, él estaba diciendo, quiero estar solo. Pero obviamente la falta de expresarse de él, porque ella, por muy alemana que fuera o italiana, lo que fuese, hubiese comprendido que él en ese minuto quería estar solo por la conexión a distancia con su padre. El certificado de nacimiento de Andresito y las fotos de Sí, Andresito, eso a él también lo removió. O sea, aparte que estaba viviendo el partido de fútbol con su padre a distancia, más encima Carmen va a buscar el certificado de nacimiento, la foto de Andresito, y entiendo que Andresito se llama igual que el protagonista, Andrés, sí, que él, Andrés, sí. ella lo nombra en el cuento. Lindo. Y además ponerle el cuento Ferro Badminton, o sea, nada más popular, nada más nuestro que en Chile. Cercano. Exacto, totalmente. Gracias, Trini. En realidad trajiste un cuento excelente, así que espero que lo disfruten también los radioescuchas. Y si lo quieren leer, que sería bien interesante, nos avisan y yo como siempre se los envío vía WhatsApp, vía correo, como ustedes quieran. Así que no sé si Trini tiene algo más que agregar. Uy, bueno, uno podría hablar horas, pero tal cual, es un Mm. cuento extraordinario. Yo anuncié algo y después se me olvidó comentarlo, pero con esto sí que cierro. Las voces narrativas. Eso también tiene un significado muy importante. Mm. Primero, porque evoca al lector todo el tiempo, o al lector o a los personajes al interior del argumento. Y eso es maravilloso. Y también a las voces narrativas en plural. Y eso, de alguna manera, también tiene un significado, porque somos nosotros los que estamos aquí, dice todo el tiempo él. Él se refiere mucho a su tema personal, pero tiende a protegerse un poco con el nosotros estamos viviendo eso, nosotros estamos encarando esta situación. Y de alguna manera es una forma también de conectar e incluso de involucrar al lector,
porque este es un tema que nos involucra a todos. Lo hemos vivido en Latinoamérica, no solo en Chile, tal como tú lo decías, Viviana, en Uruguay, en Argentina. El mundo de los exiliados durante esos años fue gigantesco, en Europa principalmente. Estupendo programa, me alegro muchísimo de haber analizado este cuento hoy y celebro a Carlos Cerda y bueno, hay que seguir leyendo. Gracias, chiquillos. Gracias, Prini, gracias. Bien, y solamente agregar, porque nos tenemos que ir rápido, en Alemania también se usa el pasaporte con L y sin L. Eso es lo único que yo rescaté Ah, buenísimo. en Todo Alemania. ayuda. Así que un abrazo muy grande, hasta la próxima semana y Adiós. gracias por el cuento, Trini, un millón de gracias.